En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, bienvenidos a Hablando de Negocios. Hoy le tenemos una entrevista interesante, pero de más interesante, está con nosotros un buen amigo, Julio Valdés. Él es consultor en el sector turismo, en la industria de reuniones y la gestión de mercadeos de destino. Vamos a hablar sobre ese tipo de industria que pocos conocemos. Al menos Julio sí lo conoce muy bien. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, querido Saúl. Gracias. Es un honor estar aquí en tu programa y hablar de negocios con tu amplia audiencia que he visto en las redes sociales. Gracias, Julio. Pues los agradecidos somos nosotros. Te agradecería si nos das una semblanza personal sobre tu preparación para llegar a esto del turismo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Pues mira, por hacer el destino, cuando terminé la carrera de informática en la UNI, en la Autónoma de Nuevo León, me hicieron favor de invitar a un proyecto del Estado y había una opción en el área administrativa del Departamento de Turismo. Entré a esa área, me encantó, el área me fascinó, te hablo ya del 85, y después de estar ahí algunos meses, yo dije, me voy a especializar en esta profesión. Y luego de ahí pude hacer una maestría en turismo en España. Y fue donde me encantó este tema. En aquel entonces estaba colocando la primera piedra para la construcción de Sintermex en el 89. Y yo me dije, bueno, cuando termine, quiero regresar a trabajar en este proyecto. Me fui año y medio, regreso, ya estaba terminado, entonces Sintermex, terminado, y entro a trabajar con ellos, ¿no? Sí. Y ahí ya me dediqué completamente combiné la parte turística con la parte de reuniones y de eventos, y de ahí me he enfocado en esta fascinante industria del tema del turismo y las reuniones desde hace pues ya 30 años. 30 años, qué bien, toda una vida. Sí. ¿Y qué bueno, ya nos dices algo entraste al sector turismo, pero luego lo ampliaste a la industria de las reuniones y no nada más aquí localmente, sino a otras áreas. Pues fíjate que es muy buena la pregunta que haces, porque cuando estuve precisamente trabajando en Sintermex, en el centro de convenciones, nuestro extraordinario centro de convenciones, y hacíamos la publicidad y promoción, sobre todo en nuestro principal mercado natural, que es Estados Unidos, pues yo me daba cuenta que para traer un evento a Monterrey, pues primero tenía que hablarles de México como país, después de la ciudad de Monterrey, decirles es Monterrey, México, no Monterrey, California. Aclarar esa parte, sí. Luego vender los vuelos, la parte de infraestructura hotelera, atractivos turísticos, y al final decía, y vengo del recinto Sintermex. Entonces me daba cuenta que tenía que vender la ciudad para poder traer un evento. Entonces era interesante, empezamos a ganar eventos, pero era una labor muy ardua, y encontré figuras en Estados Unidos que era el San Antonio Convention and Visitor Bureau, el Dallas Convention and Visitor Bureau, Austin, Atlanta, y me acerqué a ellos y encontré que ellos trabajaban bajo esa figura para atraer eventos, y uno de los ejes principales era el recinto. Entonces ahí nos trajimos el modelo para aplicarlo acá a Monterrey, y se creó la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, y se fundó en el 96 y me tocó ser el director fundador. Y a partir de ahí empezó la parte de gestionar ya no solamente el centro de convenciones, sino todos los actores de la cadena de valor que hay alrededor del turismo y los eventos, y eso se le llama gestión de destinos, gestión y mercadeo de destinos. Ya, qué bien. ¿Podrías contarnos sobre el rol de la Organización de Encuentros Iberoamericanos de Organizaciones de Mercadeo de Destinos? ¿Es una organización? Bueno, precisamente toda esta pasión y ganas de atraer turismo a través de los eventos a los destinos me llevó a involucrarme con una organización en Estados Unidos que se llama Destinations International, y con ellos atraer hacia México principalmente modelos de mercadeo y gestión de destinos. Entonces, hace 4 años, precisamente en plena pandemia,
creamos un evento que se llama el Encuentro Iberoamericano de Gestión y Mercado de Destinos, donde traemos conferencistas de distintas partes del mundo y nos muestran las mejores prácticas de cómo atender y atraer turismo, porque se escucha muy sencillo. Yo recuerdo cuando entré a trabajar a Turismo del Estado, te comentaba ya por el 89-90, llegaba mucha gente a decirnos, oigan, es que yo quiero trabajar aquí en turismo porque me gusta viajar. Le dije, no, espérate. Aquí trabajamos para atraer turismo. Allá enfrente está la agencia de viajes para que te vayas a viajar, ¿no? Porque todo el mundo cree que quienes estamos en el tema turístico viajamos. Sí hay la oportunidad de viajar, mucho, cierto, pero no solamente es eso, ¿no? Entonces, a raíz de ese tema, de todo este aprendizaje, de conocer las herramientas, encontramos precisamente esos modelos de mercadeo de destinos, de atraer corrientes turísticas a destinos como Nueva York, como París, como Viena, como Sudáfrica, y creamos este encuentro de mercadeo de destinos. Lo hacemos en México, me refiero como país, lo hemos hecho en Monterrey, en León, en Ciudad de México, y ahí compartimos las mejores prácticas para el mercadeo de los destinos. Qué bien. ¿Qué cambios en esos 30 años o más, qué cambios han sido los principales que has observado en la gestión y mercadeo de destinos? Por ahora ha cambiado en estos 30 años. No, definitivamente que sí. Mira, yo, por ejemplo, recuerdo una campaña que hicimos por allá por el 2000, por el 98. Ajá. En nuestro principal. Nosotros tenemos, como ciudad, tenemos varios mercados. Un mercado que está ubicado 500 kilómetros a la redonda de la ciudad de Monterrey, que eso es a nivel global, a nivel mundial. La gente viaja más fácilmente en una distancia de 500 kilómetros a la redonda del destino que se quiere visitar por un tema de costos. Tú te subes en tu coche con tus 2, 3 hijos y tu familia y viajas en el coche al destino y te ahorras el traslado aéreo. Sí. Entonces, en aquel entonces hicimos el análisis de cómo promover Monterrey y obviamente lo promovíamos 500 kilómetros a la redonda y en las ciudades de mayor influencia, en este caso de Estados Unidos, te hablo de San Antonio, Houston, Dallas, Austin, claro, Corpus. Hicimos una campaña de promoción en aquel entonces donde invertimos de aquellos $250,000 para una campaña de verano para atraer turistas. Hicimos convenios con líneas aéreas, etc. Y esa inversión que hicimos en aquel entonces de $250,000, ahorita la podríamos hacer con $10,000 por el tema de las redes sociales. Sí, por una segmentación, por llegar, por utilizar herramientas como estas, tu programa que lleva tanta audiencia y la inversión ya no es tan alta. Entonces, la gente está tomando ya muchas decisiones en su aparato telefónico, claro, que en lugar de ver un programa de televisión. Entonces, todo eso ha cambiado, ha evolucionado y bueno, también la gente vamos progresando en las comunidades y en las sociedades, entonces la gente está más ávida de viajar. Cierto. Entonces, en ese sentido, pues hay un mercado más grande, eficientemente hay más destinos que compiten por ese mercado, pero existen herramientas ahora tecnológicas que te ayudan a ser más eficiente. Yo creo que ese es un gran cambio que muchos destinos estamos utilizando, ¿no? Qué bien. En cuanto a capacitar, ¿qué aprendizaje claves has tenido al capacitar a más de 2,500 personas entre México, América Latina, inclusive España? ¿Qué nos contarías de eso? Pues mira, yo creo que algo que aprendí de la primera capacitación que tomé fue un diplomado en ventas en el TEC de Monterrey, pues, yo creo hace como 35 años. Y algo que me agradó que dijo el instructor cuando nos graduamos del programa él dijo, el conocimiento no es para que te lo guardes, es para compartirlo. Y a mí se me quedó mucho eso, ¿no? Entonces, sembró como esa semillita de poder compartir lo que he aprendido. Sí. Y bueno, empezamos allá por el 2000 con un curso de organización de eventos. A mí me sorprendió mucho porque era de los primeros seminarios que se hacían en ese sentido de ida y medio y el salón lo rentamos para 40 personas, tuvimos 53. Ya. Se encontró un mercado muy grande en esa parte y sobre todo me di cuenta que había ciertas cosas que podíamos compartir con la gente que estaba tomando el curso y lo aplicaban. Entonces, de ese seminario, que fueron 16 horas, pasamos a un diplomado de 96 horas. Ahora pasamos a un programa de 150 horas. Y capacitamos a la gente en organización de eventos.
Y sobre todo nos hemos dado cuenta que lo que les llama la atención a ellos son precisamente las experiencias que uno ha vivido, ¿no? Claro. Entonces, eso lo ponemos en blanco y negro, lo compartimos y este programa lo importante es que no solamente lo impartes tu servidor, somos 6 instructores, que cada quien en ferias y exposiciones, en congresos, en eventos deportivos, en administración de alimentos y bebidas, compartimos con la audiencia eso y nos da mucho gusto luego ver cómo lo emplean en sus eventos que organizan. Entonces yo creo que es una gran satisfacción ver que hay temas que podemos compartir y que les son útiles a las personas. ¿Cómo no? Sí. Cierto. ¿Cuál es la importancia de la colaboración entre organismos públicos y privados en la gestión de destinos? Esa también es una muy buena pregunta, querido Saúl. Yo creo que desde hace algunos años el hecho de que el gobierno tome las decisiones hacia dónde se dirigen los impuestos no debe ser siempre así. Este modelo de colaboración público-privada, al menos en la parte de la gestión de destinos, debe ser por siempre. ¿Por qué? Y creo que en muchos ámbitos, no solamente en el tema turístico y de reuniones, porque el sector público es el que pone el marco regulador para que la actividad se lleve a cabo. Pero el empresario, el hotelero, la línea aérea, el restaurantero, la agencia de viajes, es el que está en el día con el consumidor, con el turista, con el que organiza un congreso y tiene esa sensibilidad de poder ser el punto de contacto para transmitir esa información hacia la parte pública. Que la parte pública podría hacer un estudio, un análisis que lo hace y lo hace muy bien, pero esa conexión entre el punto de contacto con el viajero, con el turista y el trabajo conjunto con el gobierno ayuda a que se establezcan precisamente políticas públicas para llevar a cabo de una manera mejor la actividad, en este caso la actividad turística. Entonces, el caso concreto de estos organismos, precisamente de promoción turística de un destino, tú ves en sus órganos de gobierno la mitad que son funcionarios y la mitad que son empresarios de diferentes sectores. Entonces, se llega a un consenso o se debe llegar a un consenso en la toma de decisiones hacia dónde dirigir la promoción y el mercadeo de los destinos, ¿no? Entonces, creo que esa colaboración conjunta entre el sector público y privado, que a veces es muy retador, porque la parte pública lo que quiere es, pues obviamente, hacer su labor bien para que la siguiente elección pueda repetir, que es muy válido, y la parte privada dice, sí, perfecto, vamos a generar riqueza, pero también quiero que suene la caja registradora, ¿no? Entonces, combinar esas partes a veces es retador, pero al final del camino, en el largo plazo, yo creo que es lo mejor, porque no hay que olvidar que la parte pública estará en la función 3 o 6 años, ¿sí? Y la parte privada, pues invierte en un hotel, en un centro de convenciones para 25, 30, 50 años, ¿no? Entonces, no puedes estar nada más trabajando en programas de 3 o 6 años que se truncan. Entonces, por ejemplo, un evento, a mí me tocó competir un evento, se estructuró el proyecto del evento en el 2003, se compitió en el 2006 y vino a la ciudad en el 2012. Estoy hablando de un marco de 9 años. Si nada más lo hace una administración pública, se va a la administración pública y se olvidan del proyecto. Entonces, no podríamos aspirar a grandes eventos. Entonces, en este modelo de organismos donde está el sector privado y la parte pública, se hace un plan. Mientras cambia el público, pues el privado sigue avanzando con esa visión de largo plazo. Digo, también en el sector privado hay cambios. Por ejemplo, hay cambio del presidente de la Asociación de Hoteles o de la Cámara de Comercio cada 2 años. Pero sí están más acostumbrados a una visión de largo plazo, que a veces en la parte pública nos falta. Entonces, por eso esa combinación es ideal, es retadora a veces, pero creo que es lo que debe funcionar. Y no solamente el tema turístico ni de eventos, ¿no? Sino muchas actividades en general. Educación, inversión en carreteras, fomento económico, agropecuario, ¿no? Claro, cierto. Qué bien. ¿Cómo pueden los destinos pequeños, o sea, las ciudades pequeñas y emergentes competir con mercados globales frente a ciudades ya muy consolidadas? Fíjate que allá por el 2005 me invitaron en Cuernavaca a que les diera una conferencia de cómo estaba funcionando Monterrey en la atracción de turismo y eventos.
Y cuando hice la exposición, me hizo una pregunta uno de los hoteleros. Me dice, sí, pero no puedes comparar Monterrey, que en aquel entonces teníamos 9,000 habitaciones de hotel, con Cuernavaca, que tenemos 700. Le dije, a ver, es que el tema no es de cantidad, sino de eficiencia. Nosotros podemos tener 9,000 habitaciones ocupadas al 50%, pero si ustedes las 600 que tienen, las tienen ocupadas al 65%, ustedes están siendo más eficientes que nosotros. Cierto. Entonces, no importa el tamaño, sino cómo lo utilices. Hay que enfocarse en el tamaño o en el tipo de eventos que pueda agregarse destino y las corrientes turísticas que pueden traer. Parras de la Fuente, Coahuila, que lo he tenido de cliente, hemos trabajado con ellos, hacen una labor extraordinaria. Tienen 350 habitaciones. Con algunos compañeros del IPADE también llevamos un grupo, llevamos 12 familias aquella vez, pues casi llenamos el pueblo en aquel entonces. Sí. Entonces, ese es el tema. Hay mercado para todos, obviamente. El reto es para las grandes ciudades. Sí. Monterrey, Guadalajara, Cancún, León, Tijuana, Las Vegas, Nueva York, que tenemos que ir por muchos eventos para llenar la plaza. Entonces, destinos más modestos, cierto, no deben batallar tanto si tienen una buena estrategia. Entonces, es un tema de eficiencia, de lo que tienes, cómo lo usas. ¿Sí? Cierto. Sí. Cierto. Qué bien. ¿Cómo ha evolucionado la organización de gestión de destinos en Iberoamérica los últimos años? Fíjate que ha evolucionado bastante. Creo que todavía nos falta, pero el tema es que estamos considerando más elementos y más variables desde el punto de vista humano, de impactos ambientales, sociales, que antes no tomábamos en cuenta. Mira, yo tuve dentro de mi carrera profesional, a mi esposo y a mí nos invitaron a trabajar para el TEC de Monterrey en el campus Mazatlán en el 95-96. Y pues claro que estábamos recién casados, nos vamos a seguir la luna de miel, nos fuimos a Mazatlán. Y recuerdo que en una Semana Santa, en la zona donde vivíamos, ahí en la zona dorada, todos los vecinos empezaban a irse en plena Semana Santa. Pues viene lo bueno. Sí. Y nosotros recibimos amigos, pero ya me di cuenta por qué se iban. Porque de ese lugar donde teníamos la casa, tu casa, a ir al centro comercial en aquel entonces, que estaba como a 15 calles, te tardabas para moverte 1.5 horas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que ese ejemplo que te estoy dando tiene un impacto social en la comunidad local. Cierto. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunidad local dice, ya no quiero turismo, porque no está bien administrado el modelo. Barcelona, por ejemplo, en una conferencia que tuvimos en el encuentro de organizaciones de mercado de destinos, el conferencista que trajimos de Barcelona nos dio un ejemplo muy claro. Decía, en el 2015, la alcaldesa que ganó las elecciones ganó con la bandera de ya no queremos turismo en Barcelona. ¿Por qué? Porque había habido una transformación y una afectación a la comunidad local en esa avenida preciosa que todo el mundo conocemos, que se llama Las Ramblas. Cierto. Ya está habitada por mucha gente que no es de Barcelona. Gente que ha ido con el interés de, ay, me quiero venir a vivir aquí, pongo un negocio, y de repente se llena de ingleses, alemanes, árabes, etc. Y la comunidad local dice, ya perdí mi esencia, mi cultura local está siendo desplazada por una cultura de otro lado. Entonces la gente viene masivamente a conocer el destino, pero no le damos oportunidades de que conozca nuestras raíces. ¿Por qué? Porque ya casi nadie somos de aquí. Sí, ¿verdad? Entonces hay un impacto social en esa parte. Cierto. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, el tema ambiental, que cada vez estamos utilizando más, la medición de la huella de carbono, todo lo que consumimos, etcétera. Hay una conciencia mayor y las corrientes turísticas más de vanguardia están empezando a considerar visitar aquellos destinos que tienen una mayor conciencia social, que consideran a la comunidad local, que les va a dar oportunidad de convivir con los locales y que manejan temas de protección ambiental. Les dan preferencia a esos destinos. Entonces, hay una tendencia hacia allá que en países desarrollados ya está, y en los mercados emergentes de América Latina y México estamos trabajando hacia allá. Bien, qué bien. Ya has citado algunas, pero ¿cuáles son las claves para captar eventos internacionales para la ciudad de Monterrey, por ejemplo?
Pues mira, yo creo que la ciudad se ha hecho muy buena labor. Actualmente quienes se encargan de esta labor, que es la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monterrey, tiene muy claro las variables básicas, que es conectividad aérea, capacidad hotelera, sí, salones y espacios para eventos, y una ciudad, en este caso, Monterrey, que es una ciudad de negocios. Depende del tipo de evento, Saúl. Si tú traes un evento que tiene más un enfoque de convivencia y social, por lo general buscan destinos con una tradición mucho más turística. Si es una convención corporativa o una convención más orientada a negocios, buscan destinos de negocios. Cierto. Te voy a dar un caso, por ejemplo, tú vas a lo mejor a un restaurante a Mazatlán y pides la cuenta y no hay problema si el mesero se tarda un poco en traértela, porque estás en un plan de vacaciones, no traes la prisa. Aquí en Monterrey, si tú pides tu cuenta, quieres que el mesero te la traiga ya porque tienes la siguiente cita. Sí. Entonces, ese tema de cumplimiento en tiempos y que todo esté rápido y de manera eficiente, lo tenemos en destinos urbanos como Monterrey. Y un organizador de eventos busca eso, busca que el taxi esté afuera esperándolo, que su vuelo salga a tiempo, que en el checkout no haga una larga cola, etc. Y eso lo tenemos destinos como Monterrey. Entonces, si pones en la balanza todas esas variables, conectividad aérea, salones para eventos, centros de convenciones y espacios para eventos sociales, atractivos turísticos importantes como el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía, el Museo del Acero, ahora la Milarca acá en San Pedro, todos esos elementos los pones en valor y haces una combinación perfecta para que tengas eventos eficientes y que la gente pueda disfrutar de ellos, ¿sí? Cierto. Entonces, todas esas variables en Monterrey las tenemos muy claras. Y hay una estrategia muy bien definida de la Oficina de Convenciones y Visitantes para atraer esos eventos a la ciudad. Y creo que está dando muy buen resultado. Platicaba hoy en la mañana, precisamente desayunaba con el director y otro compañero. Este verano ha sido uno de los mejores veranos que ha tenido la ciudad de Monterrey porque vino un evento deportivo tras otro. Entonces, la ciudad estuvo llena y eso genera derrama económica, genera empleos, genera beneficios sociales para la ciudad. Ahora que cita los puntos para hacer turismo, es una observación muy personal, por ejemplo, la Huasteca, las montañas ahí de la Huasteca. Yo he llevado a turistas de Estados Unidos, por ejemplo, de otros países, y se quedan enamorados. Les encanta ir por nada más una visita así rápida, ¿verdad? Pero les encanta ver las montañas, tomarse fotografías, se enamoran de esa área, pero no se le da mucha promoción. ¿Tú pues mira, realmente te voy a decir algo. Es en cierta medida válido el comentario que haces. De alguna manera nos falta promover más en la ciudad de Monterrey y lo que se hace es promover donde están los mercados emisores para que la gente venga. Y a veces por eso no lo vemos acá. Pero es una omisión que tenemos que corregir. Porque en la medida que la comunidad local conozcamos los atractivos, nos vamos a convertir en vendedores. Un ejemplo muy claro que yo viví cuando estuve trabajando en el proyecto del Foro Universal de las Culturas. Yo me acuerdo que en aquel entonces la estrategia era promover localmente. Y yo me acuerdo en las pocas oportunidades que teníamos de interactuar con la oficina del gobernador, etcétera, y decía, es que tenemos que promoverlo fuera. Pero el grueso de la campaña publicitaria antes del foro fue en Monterrey. Fue en Monterrey. Y vengan al Paseo Santa Lucía que vamos a inaugurar, al foro. Y el primer fin de semana, cuando se inauguró el Paseo Santa Lucía y el Foro Universal de las Culturas, 250,000 regiomontanos inundamos el Parque Fundidora. Cierto. 250,000, Saúl. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente lunes teníamos 250,000 vendedores que iban a hablar bien de Monterrey. Luego tomé una capacitación con un colega, un consultor de Barcelona, que yo quiero y admiro mucho lo que ha hecho Barcelona. Y él en su conferencia dijo algo. Si quieres que un proyecto o un producto turístico te funcione, primero convence a tu comunidad local. Si tu comunidad local te lo compra, se va a encargar de ayudarte a venderlo.
Pues claro, alguien viene y te pregunta, pues claro que lo llevas a la Huasteca, porque tú ya la conociste, lo viviste y sabes que está. Hay otra situación también que se da. Cuando tú planeas hacer vacaciones, lo último que piensas es en hacer vacaciones donde vives. En automático, me quiero ir de aquí, quiero salir, ¿no? Entonces también por eso a veces viene gente de otros lados y te dice, oye, pero tienes muchas cosas que ver. No, pues yo me voy de vacaciones a X, Y o Z, ¿no? Sí. Vamos para el otro lado, ¿no? De shopping, qué sé yo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es salir de nuestro lugar. Pero eso no es excusa para que no compartamos con la comunidad local todo lo que tenemos. La Huasteca, como dices, la segunda pared escalable más alta de Latinoamérica está en Hidalgo. Mira, sí, el Potrero. Entonces, ves ahí la gente que llega de todos lados y las ves allá. Una vez fui a ver un cuate, estaba en una hamaca, acostado, ahí pasó la noche. Ahí se amarró su hamaca y ahí se quedó. Entonces, esa la tenemos acá, ¿sí? Tenemos la zona de pinturas rupestres aquí muy cerca, en General Cepeda. Tenemos ahora el Museo de la Milarca, que no lo he visitado, pero lo que he visto es una joya y tenemos que tenerlo ahí. Sí. Tenemos el mismo Museo Marco, el Museo de Historia Mexicana, el mismo Paseo Santa Lucía, el Museo del Horno, el de la serie es impactante. Yo he ido como 40 veces y cada que voy se me enchina la piel al ver la película. Cierto. Entonces, todas esas cosas, en la medida que la comunidad local las captemos, nos enamoremos de ella, lo vamos a poder compartir. Y no va a quedar la actividad de promoción turística solamente en 200 personas, que son la Secretaría de Turismo, la OCB, los prestadores, hoteleros, etcétera, sino pues mejor que 4 millones de regiomontanos hablemos bien de eso, ¿no? Claro. Entonces, en la medida que la comunidad local esté convencida de eso, nos va a facilitar más la atracción. Y estoy de acuerdo contigo. El comentario que hiciste con el que iniciaste la pregunta, como que no se ha hecho suficiente, tienes razón. Tenemos que hacer más localmente. Sí, ¿verdad? Gracias. Bien. ¿Cómo ha impactado la pandemia del COVID-19 en la industria de las reuniones y la estrategia? ¿Han funcionado para recuperar ese sector? Mira, nos pegó como no tienes idea. Yo estaba en ese entonces presidiendo la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias y Exposiciones, capítulo norte, y de cerca de 400 empresas, el 90% bajamos la cortina. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, estamos hablando de la industria de reuniones. ¿Y qué es lo que nos decía el gobierno? No te reúnas. Entonces, ahora había un tema así que nos afectó. Entonces, hubo muchas empresas que no pudieron hacer esa transformación y nos costó regresar. Así como fuimos los primeros que bajamos la cortina, tuvimos que trabajar muy arduamente porque cuando el gobierno empieza a dar los sectores prioritarios que sí podían trabajar, alimentos, hospitales, qué sé yo, supermercados, nosotros no aparecíamos en la industria de reuniones ni en la cola de la cola. No existíamos. Entonces empezamos a trabajar internamente con un grupo de empresarios en Monterrey a nivel nacional, en Guadalajara, en México, y empezamos a trabajar precisamente en los modelos para ver cómo íbamos a regresar, porque el gobierno no nos iba a hacer regresar. Entonces, luego que hicimos nuestras fórmulas de que 3 metros de distancia y cómo hacemos para que la gente en los pasillos no cruce, que se dé la vuelta, la capacidad de carga de un salón. Teníamos que tener una capacidad de carga de un salón, pusimos contadores. Estos metros cuadrados con nuestra fórmula nos da la capacidad para que simultáneamente estén 500 personas en un salón de 1000 metros, por así decirlo. Cierto. Pusimos un contador con semáforos. Verde, pueden entrar. Amarillo, oye, ya estamos llegando, si son 500 a los 470. Rojo, ya nadie puede entrar. Y nos esperábamos. Salían, se descontaban y la gente entraba. Todo eso lo hicimos y se lo presentamos al gobierno del estado. Y ya que nos lo aprobó, dijimos, bueno, ¿y quién va a ser el valiente que va a hacer el primer evento? Si el gobierno dice no te reúnas, ¿quién va a invertir? Hicimos un evento ensayo en Monterrey, que luego se hizo en Ciudad de México y en Guadalajara, en Ciudad de México principalmente. Y así regresamos y le demostramos al gobierno del estado que teníamos muy buenos controles. No sabían, porque no tenían por qué saberlo, porque no se los habíamos comunicado, que teníamos un registro en la entrada. Es decir, si de repente alguien se enfermaba, aquí está su dirección. Sí. Esta persona es, y se mueve con tal gente. O sea, nos ayudó mucho a esa parte, a dar a conocer lo que hacíamos. Y cuando empezó el gobierno a abrir los giros, nos permitió abrir inmediatamente al área de exposiciones. Fuimos de los primeritos. Cuando empezó a hacer regresar, y por ejemplo, no hacía los eventos sociales. Cierto. Porque
Y nosotros, dentro de todo ese grupo, finalmente son eventos, pero nosotros decíamos, sí son eventos, pero nosotros no estamos regresando sin eventos sociales. ¿Por qué? Porque pues, de repente hacen una boda y el cubrebocas lo traías acá, ¿no? Ya después de un whisky o algo, ¿no? Entonces, nosotros en la parte de ferias y congresos de negocios regresamos muy rápido. O sea, nos pegó mucho, nos impactó como no tienes idea, pero en el regreso regresamos muy rápido. Tan así que eso fue en el 20, para el 20, los augurios era que íbamos a regresar el 25, para el 23 ya estábamos al 100 otra vez. Ah, qué bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué podrías compartir, algún caso de éxito, de captación de eventos relevantes en algunos de los destinos donde has trabajado? Yo creo que una parte importante de un evento que ganamos en Venezuela, cuando todavía no estaban las cosas como estaban acá hace algunos años, sí, mucho tiene que ver, Saúl, amigos, la estrategia que definas, el tiempo con el que te pongas a trabajar. Por ejemplo, ese evento era un evento médico, con un doctor de la Ciudad de México, que estaba en la Ciudad de México, que no tenía tiempo, pero sabíamos que su evento era importante. Entonces, definimos una estrategia. Era un evento panamericano, o sea, de todo el continente americano. Entonces le dije, a ver, doctor, ¿cómo se toma la decisión para que el evento venga a la ciudad? A veces lo toma una persona, convence al tomador de decisión y te lo traes. A veces se vota en el consejo directivo y a veces se vota en la asamblea. La asamblea general de todos votan, sí. Son los más retadores, ¿no? En este caso votaba una asamblea, es decir, 2 representantes por cada uno de los países. O sea, traíamos como 70 personas iban a votar más o menos, de que estaban afiliadas. Entonces le dijimos al doctor, bueno, vamos a hacer algo. Nosotros, como gestor del destino, te ayudamos, contactamos a las personas y vamos a mandarles un obsequio tuyo. Nosotros te lo fondeamos con el impuesto sobre hospedaje. Hay unas pinturas preciosas de papel amate, que son hechas en corteza de árbol, que realmente no son muy caras, pero son muy bellas. Entonces conseguimos tamaño media carta, le pusimos por el reverso un mensaje del doctor, y se lo mandamos a las 70 personas por paquetería especial. Entonces le llegaron 2 meses antes a cada uno de ellos con una notita del presidente mexicano. Le empezaron a llamar para agradecerle. Oye, excelente, cuenta con mi voto. Cuando llegamos a ese destino allá en Venezuela, en Isla Margarita, a presentar la candidatura, rentamos un salón e hicimos una fiesta mexicana. Bien moderado, pero el tequila funciona. Entonces llevamos un mariachi, hicimos una reunión. Ahí, en nuestros sondeos, ya traíamos el 80% de los votos hacia Monterrey. Ya, qué bien. Y ya cuando fue la votación, estábamos compitiendo contra Brasil. Cuando a nosotros no nos permitían participar en la votación porque éramos ajenos, pero estábamos afuera, ¿no? Entonces, de repente sale el doctor muy contento y nos abraza. Es que no sabes lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Cuando abren el tema para la votación, el representante de Brasil se levanta y dice, yo quiero felicitar a la delegación mexicana. Han hecho una extraordinaria labor y mi voto está con Monterrey, México. Entonces todos fueron por Monterrey. Sí. Entonces, ¿qué te hablo de esto? De una estrategia que se hace con tiempo. A veces uno piensa, no, pues vas al evento y levantas la mano y ganas. No, hay que hacer todo un cabildeo, un lobby, dependiendo del tipo de evento. Sí. Entonces yo creo que es algo de lo que nos ha funcionado. Qué bien. Muy importante. Sí. Éxito. Conforme a tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las empresas del sector turismo al desarrollar proyectos de consultoría? Pues el tema de la consultoría en ocasiones tiene el reto de que la puedas poner de manera tangible para que el cliente te lo pueda comprar. Sí, porque finalmente, vaya, no le estás dando una escultura tan bella como esta que la puede tocar y palpar. Y si me interesa, a lo mejor cámbiale aquí la madera y ponla de color azul o qué sé yo, ¿no? Acá le estás vendiendo un proyecto que va a generar un resultado tangible después, pero en el momento no se lo puedes dar. Por ejemplo, oye, yo quiero que venga más turismo a mi destino. Perfecto, mira, se puede hacer A, B, C, C, haces un análisis, aquí están tus mercados emisores potenciales, hay más herramientas tecnológicas, redes sociales, etc. Pero es un resultado que se va a dar tal vez
después de un año, si bien te va, que empieces a trabajarlo. A lo mejor tú me ordenas esta pieza y te la digo, sí, te la doy en 15 días o en un mes. Ya está. Y esto no, empiezas a trabajarlo. Claro. Empiezas a trabajar con toda esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque el visitante o el turista, Saúl, amigos, es una persona que pasa por una serie de contactos para recibir el servicio, que no solamente uno. Si esta pieza no queda bien y el pico quedó para abajo, se la regresas al parador y te la cambia. El turista ya viajó. Claro. El turista ya pasó por el aeropuerto. Ya se subió a un avión. Ya se subió a un taxi. Ya llegó a un hotel. Ya comió. Cierto. Ya se trasladó. Ya disfrutó del atractivo turístico o de la convención. Y si uno o dos elementos de esa cadena no funciona, el turista se puede ir con un mal sabor de boca. Entonces, lo primero que tienes que hacer es articular la cadena de valor para trabajar todos con el mismo objetivo, cierto, que se capaciten, que trabajen, que todos se entusiasmen, para poder darle ese producto entre todos al turista. Cierto. Entonces, eso a veces tienes que trabajarlo primero en el destino y luego, ya que estás listo, empezar a promoverlo. Entonces, a veces eso lleva un año, año y medio. Entonces, cuando presentas un proyecto y dices, oye, sí, nada más que te va a empezar a dar resultado dentro de 18 meses, una administración pública dice, no, pues si voy a estar 3 años aquí, pues no me puedo esperar. Claro. Entonces, a veces ese es el reto de la consultoría, al menos en el tema turístico, que estás vendiendo un intangible que va a dar resultados más adelante y tienen que ser personas que tengan ese tiempo en la parte administrativa, que el sector privado a lo mejor no hay problema. Cuando vamos y ofrecemos una consultoría al sector privado, dice, pues yo tengo un hotel que voy a construir para que dure 50 años, no tengo problema, 1 año y medio está bien. Pero a veces la parte pública dice, no, es demasiado tiempo. Tengo que tener resultados más en corto plazo. Y a veces esa presión hace que las cosas no salgan bien. Cierto. ¿Cómo ayudan las herramientas como la calculadora de impacto de eventos para justificar una inversión en la estructura turística? Mucho. Justo hoy en la mañana hablábamos de este tema y precisamente es cuando traes un evento, un destino, precisamente esa cadena de valor que comentaba hace unos minutos, sí, generas en ellos un impacto económico directo. El turista gasta en un boleto de avión, gasta en hospedaje, claro, gasta en el taxi, gasta en el restaurante, claro, gasta en una serie de elementos. Entonces, ese impacto económico directo llega a toda esa cadena de valor. Y es como atraer una inversión a un destino. ¿Y qué es lo que se van a llevar? Los paisajes, lo que vieron en el centro de convenciones, y es lo que se llevan, imágenes, ¿no? Entonces, este tema digo que es como tener una inversión porque es alguien que trae un dinero de otro lado y viene y lo inyecta a la economía local. O sea, hay un impacto económico importante. Y luego de eso es algo que hemos estado aplicando, que, por ejemplo, una convención, por así decirlo. En el caso de ciudades como Monterrey, que tenemos que estar conscientes de eso, mucha de la gente, al menos el 50% de la gente, no había venido antes a Monterrey. Viene por la convención. Entonces, toda esa gente que viene en la convención tiene la oportunidad de disfrutar de la ciudad para regresar posteriormente en un viaje de negocios, o bien decidir, oye, yo vi todo esto en Monterrey, quiero hacer una inversión posteriormente ahí, quiero traer negocio a la ciudad de Monterrey. Entonces se conocen como viajes que le llamamos nosotros de familiarización con el destino, para venir a hacer turismo posteriormente, o para venir a tener una inversión posteriormente, o para mandar a los hijos a estudiar acá, etc. Entonces, claro, son actividades que sirven mucho, la actividad turística, y que tiene todos esos impactos alrededor, entre ellos el económico, que es el que estamos mencionando ahora, y luego hay otros impactos indirectos e inducidos que van más adelante, ¿no? Bien. ¿Qué recomendaciones darías a las generaciones interesadas, a las nuevas generaciones interesadas en la gestión de destinos y organización de eventos? Pues mira, es una industria fascinante, es una industria que te genera muchas satisfacciones porque, por ejemplo, el tema
el tema turístico, por ejemplo, no hay nada más agradable que llevar a una persona a la Huasteca y que se admire de la belleza de las montañas. Llevarlo a la Sierra Matacanes y que haga ese recorrido. Llegarlo al Parque Fundidora y vea la belleza que tenemos ahí. Y cómo transformamos, en el caso de Fundidora, algo que era un centro de contaminación muy fuerte, que en su momento nos dio empleos y muchas cosas y fue el motor de lo que ahora somos en la ciudad de Monterrey industrial y comercialmente, pero que después se complicó y contaminaba bastante a lo que es hoy. Es un pulmón extraordinario en la ciudad de Monterrey, que tan solo el centro de convenciones, tan solo Sintermex, de los 7 proyectos que hay, porque está la arena, está el antiguo, bueno, ya no está funcionando, pero está el Museo de Historia, tenían un pequeño estadio de béisbol, etc. Tan solo Sintermex generó la derrama económica que generaba la Fundidora en aquel entonces. Tan solo Sintermex, tienes la arena, tienes todos los demás proyectos que están ahí, el hotel, etc., ¿no? Sí. Entonces, esta industria tan fascinante te permite la oportunidad de interactuar con mucha gente, que se vayan con un buen sabor de boca a sus destinos y que hablen muy bien de tu destino. Y es una actividad en donde, en el caso al menos de Monterrey, que es una ciudad, y qué bueno que lo somos así, de industria y de comercio y de servicios, tienes esa oportunidad de esa línea de negocios en el tema de eventos que te da la oportunidad de ser emprendedor en esa actividad. Y hay muchas oportunidades de negocio en esta actividad. ¿Sí? Qué bien. ¿Cómo ha evolucionado el turismo médico en México, en América Latina? Somos un mercado receptor muy atractivo, Saúl, por varios temas. Porque una cantidad importante de nuestros médicos profesionistas en México se capacitan de manera muy profesional en nuestro país y en muchos de los casos en el extranjero. Entonces, por un lado tienes ese elemento, que tenemos médicos especialistas extraordinarios. Por otro lado, tenemos una correlación de costo-beneficio, en donde cualquier intervención que se haga aquí en nuestro país médica puede costarte entre un 30 y un 70% más económica que si te la haces, en este caso, en Estados Unidos. De la misma forma que es más económico hacerse una intervención tal vez en Turquía o en la India que en Europa. En este caso yo te hablo de esta parte del hemisferio. ¿Por qué? Porque el mercado emisor más importante para muchas cosas es Estados Unidos. Yo, por darte el caso, por ejemplo, en el caso de mis hijos, uno de mis hijos, el último, que tenía que sacarse las 4 meses del juicio, nos hicieron un presupuesto de cerca de $3,500 para que se los hicieran. Y aquí, con un extraordinario médico y una doctora, fueron $1,000. ¿Sí? Cierto. Entonces, no, fue menos que eso. Y aprovechamos y visitamos la familia, hicimos una hora de cosas, ¿no? Entonces, hay un mercado muy, muy atractivo en Estados Unidos, en este caso hacia nosotros, que ya está siendo aprovechado muy bien por Tijuana, por ejemplo, por algodones en el tema dental, también en aquella zona del norte de aquella zona, por Monterrey, por algunos lugares en Guadalajara, y todavía se puede seguir explotando todavía más. Y yo creo que eso va a seguir creciendo con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Entonces, por una parte, los extraordinarios hospitales y personal médico que tenemos, y por otro lado, la parte de la inversión que tienes que hacer. Ya, cierto. Qué bien. ¿Podrías compartir algún caso de estudio con un destino que haya experimentado un notable crecimiento tras implementar estrategias de mercadeo y de gestión de destinos? Sí, cómo no. Hace muchos años trabajamos con la ciudad de Mérida. Mérida venía en las proyecciones, ya veíamos, te hablo de aproximadamente unos 25 años, venido trabajando en el tema de reuniones con ellos, y en aquel entonces Mérida no tenía una estrategia de promoción bien estructurada, ni un centro de convenciones. Entonces, en mi análisis que yo trabajaba en aquel entonces, te hablo de hace como unos 20 años, yo decía, cuando Mérida estructure un plan y tenga un centro de convenciones, nos va a dar muchos dolores de cabeza. Ya lo tiene desde hace como 15 años. Sí, ¿verdad? Y ha hecho maravillas, ¿no? Entonces,
¿Por qué? Porque pones en valor una ciudad que la ciudad en sí va más cargada al tema de negocios, guardada la proporción, no como Monterrey, pero tiene en sus alrededores una serie de atractivos turísticos que puestos en valor para el tema de congresos y convenciones valen mucho. Entonces creo que es un destino que lo ha hecho súper, súper bien. Sí. Qué bien. ¿Qué futuro ves para la industria de las reuniones en los próximos 10 años, Julio? Mira, yo creo que van a seguir creciendo. El tema de reuniones va a seguir creciendo. Mucho se dijo durante la pandemia que las reuniones no iban a ser como antes, pero la verdad de las cosas es que la necesidad de interacción que tenemos el ser humano, no puedes dar una estrechón de manos, estrechar las manos o un abrazo a través de una computadora. No lo puedes hacer. No se puede hacer eso que los gringos llaman el gathering, el reunirte entre las reuniones, porque a través de la computadora apagas la computadora y te sales de la reunión. Cuando vas a una convención, pues estás en la reunión y sales en el pasillo o en el coffee break o en la cena e interactúas con los demás. Y muchas veces en el caso de negocios, ahí es donde se hacen los negocios, no en la feria, ¿sí? Entonces, los eventos regresamos después de la pandemia con mucha fuerza y van a seguir creciendo en esa parte. Yo te diría que vamos a seguir siendo un promedio de un 3 o 4% anual. Ya, qué bien. Buen crecimiento. Sí. ¿Qué impacto crees que tendrá la Copa Mundial de Fútbol del 2026 en el turismo y la industria de reuniones aquí en Monterrey? Muy bueno. ¿Qué te puedo decir? Es una oportunidad única. Yo tuve la oportunidad de trabajar en turismo en el 86, cuando vino el Mundial. Y en aquel entonces no teníamos la infraestructura que tenemos ahora. Claro. Definitivamente nos fue súper bien y ahora viene corregido y aumentado porque tenemos, dicho por muchos, por un lado, la mejor afición de México y una de las mejores a nivel internacional. Cierto. Tenemos un extraordinario estadio que acaba de lograr una certificación a nivel internacional importantísima en sustentabilidad y buenas prácticas. Tenemos 4 juegos que son extraordinarios y en el caso de Monterrey nos hemos venido preparando con mucho tiempo antes para lograr ser, en este caso, la mejor sede del Mundial. Este evento tiene varios por primera vez. Por primera vez se hacen 3 países. Por primera vez son 104 partidos. Por primera vez participan tantas selecciones. Por primera vez hay 16 sedes. Entonces, todo eso empuja a que se cumplan esas por primera vez. Y en el caso de Monterrey, venimos trabajando súper bien. Es una oportunidad que tal vez volveremos a tener hasta dentro de 30 o 40 años. Sí, ¿verdad? Y tenemos que capitalizarla. Es una extraordinaria herramienta como para que los regiomontanos, los nuevoleoneses, no la dejemos pasar. Y finalmente logremos que así como en su momento fue Monterrey antes y después del Fórum, Monterrey sea algo antes y después del Mundial. Qué bien. Esperemos que así sea. Así es. Claro que sí. Estamos por terminar la entrevista, ya el tiempo se nos fue rápido, pero ¿qué consejos le darías a los empresarios y profesionales interesados en aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los congresos y las convenciones? Pues investigar realmente es un nicho de mercado importante que sigue en crecimiento y siempre va a haber excusa para reunirnos por un tema social, por un tema de capacitación, por un tema de entregar un presupuesto para el año entrante. Por ejemplo, ahorita es temporada en donde las empresas se reúnen para trabajar en los presupuestos. Y el mercado sigue creciendo. Entonces ahí se derivan oportunidades desde transportación terrestre, desde agencias receptivas, desde equipo audiovisual, desde estudios para filmación, desde una serie de elementos que impactan directamente a la actividad, restaurantes, etc. Entonces, que aprovechen esta actividad de la industria de reuniones, que se informen en organizaciones como las oficinas de convenciones y visitantes de los destinos, qué eventos vienen a la ciudad, para que puedan capitalizarlos y ofrecer como destino
una mejor, perdonando la redundancia, oferta turística del destino y que puedan tener una tajada de ese pastel. Porque el pastel es grande y a veces se quedan algunos cuantos. Entonces, da para mucha gente dependiendo del tamaño del evento. Monterrey está trayendo ya eventos desde 10,000, 15,000 personas. Ya. Digo, no en balde para el Mundial, esperamos recibir alrededor de 500,000 personas en los 39 días. Entonces, es algo que tenemos que capitalizar desde ahora. Cierto. Pues este tema del turismo, de las reuniones, es muy amplio, de la industria de reuniones. Creo que hemos abarcado pues, una buena parte. ¿Te restaría agregar algo que no hayamos tratado? ¿Qué nos dirías? Pues invitarlos a ti y a toda la audiencia. Bueno, agradecerte en primer lugar por esta oportunidad, invitar a toda la audiencia que sigamos hablando de negocios y hacerles recalcar que el turismo también es una gran oportunidad de negocios, el turismo y los eventos, y ojalá más y más empresarios puedan aprovechar esta gran actividad. Qué bien. Gracias, Julio. A ti. Gracias. Amigos, ahora pues hablamos de un tema pues muy sui generis, el turismo, que es algo que pues todos nos interesa. Espero que vean este video, que lo compartan y que se lleven esa semillita de que ahora cómo voy a hacer mejor turismo. Hasta pronto, que la pasen bien.